Hoy vamos a hablar de dónde surgen las deudas financieras. Hola, muy buenas noches. Nuevamente comenzamos por acá con la continuación de nuestro intensivo de psicomagia. Hoy vamos a hablar de dónde surgen las deudas financieras. ¿Cuál es la causa oculta que produce estas deudas financieras? ¿Cómo liberarnos de esas deudas? Porque las deudas financieras, muchas personas cuando se están endeudando cancelan deudas y vuelven nuevamente a endeudarse. Es como un ciclo, es como si hubiera dentro una necesidad dentro de las personas de estarse endeudando. A veces es casi como si fuera una adicción a las deudas. Entonces vamos a reconocer hoy cuáles son esas causas ocultas, esas memorias ancestrales que nos llevan a esas deudas financieras una y otra vez, como si se estuviera pagando algo, una deuda que es impagable, aparentemente una deuda impagable que viene de nuestros antepasados. Familia, mi nombre es Cintia Felicidad. Gracias por estar acá, mentora en finanzas conscientes y ayuda a las personas a prosperar sanando con papá y con mamá. Le ayudo a potencializar su energía, a elevar su frecuencia para que se eleven a la felicidad, en esa felicidad donde puedes prosperar sanando con papá y con mamá. ¿Por qué digo sanando con papá y con mamá? Porque esa es la raíz, es nuestro origen en esta tierra, en esta encarnación y en todas las encarnaciones que hemos tenido en esta tierra. El origen es papá y mamá. Obviamente hemos cambiado de padres a través de cada encarnación, pero de esos padres traemos una cantidad de memorias genéticas, historias, formas como lo han hecho los padres y cómo nuestro niño interior sigue siendo fiel, leal, obediente a esas historias de esos ancestros y evidentemente nos llevan a repetir historias. Entonces, por eso yo les ayudo a sanar con papá y con mamá para revisar ese origen y podernos soltar de ese origen y conectarnos con las infinitas posibilidades del universo, conectarnos con nuestra grandeza, con lo que merecemos, deseamos y queremos tener. Comencemos con nuestro tema de hoy. ¿De dónde surgen las deudas financieras? En primer lugar, yo tengo aquí varios punticos. En primer lugar, una deuda financiera evidentemente surge porque en algún momento no tienes el dinero para pagar algo, no te alcanza y debes recurrir a las deudas financieras, o porque quieres lograr algo, quieres conseguir algo, una casa, un apartamento, un carro, un viaje, y tú dices, quiero darme eso, ese gusto, quiero darme ese lujo, quiero tener más comodidad, pero resulta que no tengo el dinero suficiente y debes recurrir entonces a las deudas financieras. Pero la cuestión no es que tenga que recurrir a las deudas financieras, sino la cuestión es, ¿qué es lo que hace, mis amores? ¿Qué es lo que me impulsa a ir hacia esas deudas financieras? ¿Por qué no tengo el dinero suficiente para darme el carro, la casa o el viaje, todo aquello que tú deseas? ¿O por qué también muchas veces las deudas financieras se vuelven como un boomerang, que las personas todo el tiempo están debiendo una cantidad enorme, cifras exorbitantes de dinero? O también, ¿qué hay de que muchas veces las personas comienzan un negocio y de pronto eso empieza en caída, ese negocio, y comienzan a endeudarse? Eso es lo que vamos a descubrir acá. Lo primero es, como les decía, no tengo el dinero, entonces necesito recurrir a un banco, necesito recurrir a una persona para que nos facilite ese dinero. Ahora, lo segundo es, ¿qué es una deuda financiera, familia?
Una deuda financiera es una dependencia energética, es una dependencia emocional y mental de algo o de alguien. En primer lugar, el universo funciona por causa y efecto. El efecto, ¿qué es? La deuda financiera. Tú dices, debo recurrir a esta deuda o me prestaron tal dinero para esto o para aquello, para lo que sea, familia. Ese es el efecto. Y la causa está atrás. La causa entonces, ¿cuál es? Son o tus padres o tus ancestros. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo interpreto eso? La causa, supongamos que sean tus padres o tus ancestros, se refiere a que si la causa es, digamos, de los padres, hay en ti, hay en las personas, hay en cada persona, hay un niño interior o una niña interior que está diciendo, papá y mamá, apruébenme. Papá y mamá, no soy capaz de darme a mí mismo o a mí misma lo que me merezco, porque siento que ustedes son los que deciden yo qué me merezco o qué no merezco. Entonces ahí está la causa, los padres. Y el niño interior que está mirando a los padres todavía pidiendo aprobación. Y esto es muy inconsciente. Y ese niño interior que se queda mirando a los padres pidiendo aprobación está ya en tu psiquis, familia, en tu psiqui, familia, en tu mente inconsciente. Y eso, la pregunta es, ¿cómo nos afecta? Suponte que tú vas a hacer un negocio o suponte que tú vas a comprar algo para ti, sea que te vayas a dar un viaje, sea que vayas a comprar una casa o vayas a comenzar un emprendimiento o un carro. Si tú estás, digamos, ya empoderado, empoderada en tu grandeza, tú dices, compro ese carro y el dinero llega, no sé de dónde llegue, pero llega el dinero. O tengo el dinero, porque me he permitido darme, soy próspero, soy próspera. Pero cuando hay un niño interior allá, dependiente emocionalmente de los padres, herido o herida, tú dices, yo quiero darme este carro, la casa o el viaje o el estudio y resulta que te quieres dar todas esas cosas, pero hay dentro de ti una resistencia. Hay algo dentro de ti que dice, es que no puedo, es que no me lo merezco, es que eso sí será para mí, eso tan bueno sí será para mí. Claro que sí es para ti, pero resulta que hay una creencia limitante que te dice que no eres capaz o que no puedes. Esa creencia de no ser capaz o no puedes hay un niño interior acá, familia, ¿me siguen? O una niña interior que está ya pidiendo aprobación en una resistencia. Se comporta con una resistencia, aparece el adulto que dice no puedo, no quiero o no me lo merezco. En ese momento. ¿Y qué pasa en la vida real? En la vida real la persona no cree que no se lo merecen, se sabotea. Esa es una parte. Ahora, ¿qué pasó en el niño interior o la niña interior? Familia, escríbanme ahí si me van entendiendo, cómo estamos siguiendo la dinámica. Y si no, les aclaro un poquito más. Porfa, escríbanme si estamos entendiendo, si te estamos siguiendo. Grandioso. Bueno. Entonces, ¿qué le pasa a ese niño interior, a esa niña interior allá resistente que está pidiendo la aprobación de los padres? Estamos todavía en los padres. Enseguida vamos a hablar de los ancestros. Gracias, mi Gigi. Ese niño interior, esa niña interior allá que está pegada de los padres pidiéndoles aprobación, es posible que tenga lo siguiente. 1, miedos. Quedó con miedo a los padres. De pronto en algún momento viste a tus padres muy enojados o en una forma violenta y el niño interior entró en shock. Y se quedó así como en estado de impotencia. Y ese estado de impotencia se va a revelar en la etapa adulta.
Y llega, ¿cómo se comporta en la etapa adulta? Llega, vas a conseguir algo o quieres algo para ti y aparece el niño interior así como paralizado y dice que no puede, no quiere o no se lo merece. Porque hay atrás esa historia. Está la resistencia, está ese miedo. Eso en los padres que de pronto puede que hayan sido más fuertes, pero que no hayan sido demasiado fuertes. En los que son muy estrictos o tiranos, que es lo que ellos decían y ellos tenían la razón y decían es que es blanco y es blanco. Si tú le decías, yo lo veo azul, no es azul, es blanco como lo dice. Entonces ese niño interior, esa niña interior aprende a ser demasiado rígido, rígida, queda con mucho miedo y en lealtad con el padre o con la madre llega a la etapa adulta y se va a sabotear. Sí o sí se va a sabotear. En cualquier acto de su vida va a aparecer el niño interior que se siente pequeño, pequeña, se siente víctima. Y ese niño interior, víctima o víctima que se siente pequeña, va a revelarse, como les decía, en un no puedo, no quiero, no me lo merezco, no atraigo lo que deseo, y de ahí vienen las deudas financieras, porque hay un niño interior acá en impotencia que tiene mucho miedo de crecer, de brillar, de darse a sí mismo lo mejor. Si vio a los padres, digamos, sumisos, también va a pasar lo mismo, porque va a haber a unos padres que dicen la vida es así, los adultos son de un estado de víctima, los pobretea, y ese estado donde los ven baja vibración, los pobretea, lo va a reflejar en el mundo, va a decir en el mundo, es que no, la gente no tiene con qué pagarme esto, la gente no va a ver mi potencial porque estoy en una comunidad donde la gente, entre comillas, es muy pobre, puede proyectar eso, creer que el mundo es eso, y obviamente va a traer gente que le dice, yo no te puedo pagar eso porque no tengo la plata. O tú vas a proyectar eso en el mundo y vas a atraer gente que, digamos que tú te da pena, te da miedo cobrar o subir tus precios en algún momento determinado. Una persona que se valore, que tiene un niño interior, que cree, una niña interior, que está en autenticidad, que cree en sí mismo, en sí misma, que se atreve, se arriesga a soñar, a desear, en la etapa adulta va a decir, saco este proyecto y voy a cobrar tanto, me valoro y lo merezco. Pero cuando tenemos un niño interior en sumisión, que viene de padres de sumisión, llegamos a una etapa adulta donde nos da pena cobrar, donde nos da pena valorarnos, donde nos avergonzamos, donde viene toda esa historia, me da miedo equivocarme. Entonces todo depende de cómo hayan sido tus padres, si tuviste padres victimarios o padres víctimas. Si tuviste padres victimarios o tiranos o estrictos, te quedas en el niño en impotencia, en shock, y te quedas con muchos miedos. Si tuviste padres muy sumisos, proyectas a la vida un niño que crece como que no se merece nada y ve el mundo pobre y naturalmente refleja esos dos aspectos en la vida adulta. ¿Y eso qué va a dar? Deudas financieras, porque todo el mundo quiere cosas buenas para su vida. Y de pronto se le aparece allí el viaje de sus sueños o se le aparece allí la casa de sus sueños y dice, ay no, yo me voy a arriesgar. Pero resulta que detrás hay un niño interior en desequilibrio y eso va a hacer que de pronto en saboteo, y eso va a hacer que de pronto tengas que recurrir a las deudas financieras que no tienes o que no puedes. Ah, bueno, y hay otra cosa, habría un tercer punto ahí con ese niño interior. Y es que si vio a los padres digamos, en energía de pobreza, escasez, o como los haya visto, o los vio pequeños, en la etapa adulta, digamos, listo, él dice, yo me merezco conseguirme esa casa, y la voy a conseguir, la trabajo, por esa casa es para mí, o ese proyecto es para mí, o ese negocio, ese emprendimiento, lo que tú quieras. Pero como aquí hay una memoria de ese niño interior atrás que vio que los padres eran de bajos recursos, en la etapa adulta la proyecta y es posible que la persona se consiga la casa, el carro,
el estudio, todo, pero va a pasar ese niño interior, esa niña interior, a generar acá en la etapa adulta un saboteo. Y de pronto tus recursos empiezan a bajar y de pronto no tienes con qué pagar esa deuda y tú dices, ¿pero qué pasó? Ahí, entonces, con esto que les estoy contando, es muy importante revisar en la generación de deudas financieras, niño interior versus papá y mamá. Esa es como la primera parte que les quería contar de la dependencia emocional y de la dependencia energética, genética de los padres, como eran ellos. Ahora, la segunda hay una segunda dependencia energética que hace que se generen deudas. Es mucho más atrás, entre comillas, mucho más del karma. Y esto se refiere a los ancestros. En los ancestros hay varias cosas que nos pueden llevar, digamos, a la deuda financiera. La más común y la que yo he visto mucho, o hay dos muy comunes. La primera es contratos kármicos. Si en otras vidas tú hiciste contratos de pobreza, contratos de castidad o votos de castidad, obediencia, u otros de abnegación, hubo hay otro que es muy famoso, de silencio, de que te puede estar afectando y hacer que no tengas la energía suficiente y te lleven a endeudarte. Bueno, los votos de pobreza es muy claro. Si en otras vidas fuimos monjes, monjas, la mayoría lo fuimos. Hemos experimentado muchos papeles en la vida y es lógico, los votos de pobreza definitivamente se firmaron votos de pobreza, de entregarles todos los bienes, inclusive a las religiones, era más común a la Iglesia Católica, de despojarlos, y eso llevó a generar en el futuro como escasez o dificultad para conseguir los recursos económicos. También, digamos, dentro de esos votos de pobreza, que es parecido, pero no es que se firme, digamos, ante una entidad religiosa, pero es parecido, está todo lo que tiene que ver con destierros, despojos de antepasados. En el pasado ocurrió mucho de que una comunidad llegaba, invadía un pueblo y despojaban a la gente, conquistadores, esclavos, todas estas historias que han ocurrido en cuanto a el robo de tierras, de bienes de un pueblo a otro en muchas ciudades, en muchos países ancestralmente. Eso lleva a una energía de despojo, y ese despojo, si la persona siente que no merece nada, llega en esta encarnación, siente que no merece nada, que tiene un nivel de inmerecimiento muy grande, y obviamente va a traer sus recursos, su dinero con mucha dificultad, y eso te lleva naturalmente a las deudas financieras. Bueno, vamos a acabar de hablar de los votos, y ya les hablo también del destierro. De los votos de castidad, tú dirás, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con las deudas financieras? Los votos de castidad tienen que ver con todo lo que atañe al chakra sexual. El chakra sexual es el chakra del placer, del gozo. Cuando yo tengo un voto de castidad, quiere decir que mi poder de creatividad, mi placer, mi gozo, se lo entrego a otras personas y le digo, me someto a sus condiciones, entro en un estado de obligación, de que tengo que hacer, de que debo hacer, de esclavitud, de que trabajo para otros. Esa creencia de ceder el poder, de esclavizarse, de trabajar para otros, te lleva naturalmente a generar el estado de obligación, y en esta vida, ese estado de obligación, el inconsciente te dice, oiga, se tiene que conseguir obligaciones, y esas obligaciones te llevan, ¿qué? Deudas financieras, obligaciones con los bancos o con otras personas, firmar pagarés, porque tú sientes que no te mereces eso. Mejor dicho, las deudas financieras son un inmerecimiento total a la riqueza. Votos de silencio. Votos de silencio es
el miedo a hablar, a quedarse callado. En el pasado también, muchos hombres o mujeres dentro de sus estructuras de monjes, de monjas, celebraron votos de silencio para ganarse el cielo a expensas de lo material. ¿Y qué pasaba con eso? Que yo me callo durante toda una vida, me quedo en silencio porque creo que con eso estoy honrando a Dios. Y en otra vida intento hablar y atraigo personas que me dicen cállese. O padres estrictos, padres, lo que les decía al principio, padres tiranos que le dicen que usted no tiene derecho a hablar, es lo que yo diga, y usted se calla. Ahí da también los votos de obediencia, nos volvemos obedientes, atraemos gente controladora, gente autoritaria que te dice cállese. Y si tú no tienes derecho a pedir, si tú no tienes derecho a hablar, si no tienes derecho a reclamar, ¿cómo le vas a pedir al universo decirle, me abro las infinitas posibilidades, o yo reclamo mi derecho divino a merecer la prosperidad? No se da, familia, porque hay un voto de silencio, que te dijeron que te callaras, que no tenías merecimiento de nada. Y naturalmente, es lógico, yo sé que me van entendiendo, y si no me escriben ahí, por favor, vas a traer deudas financieras. Esa es otra de las causas ocultas, inconscientes de las deudas financieras. Esto es como lo más normal en cuanto a los votos. Ahora vienen los destierros. Y luego les voy a hablar de otra parte, de los ancestros como tal, que causan las deudas financieras. Los destierros. En muchas historias atrás, muchas personas en comunidades de padres e hijos, alguien decía no voy a hacer eso, o no me caso con este o con aquella porque no lo quiero, no lo amo, o no estoy de acuerdo con las normas de las comunidades. Hay posibilidades de tener varios contratos y tenemos muchos contratos, pero la idea es soltar eso. No estábamos de acuerdo con algo y el que mandaba o la que mandaba en esa comunidad te decía, debes de obedecerme o si no te vas de acá. Y hubo muchas personas desterradas. Gracias, mi linda. Ahorita les voy a responder algunas preguntas. Hubo muchas personas que fueron desterradas. Les voy a contar una historia. En una existencia fui desterrada de una comunidad indígena porque me enamoré de otra persona y esa persona el padre no estaba de acuerdo con eso. Esa persona, ese padre, el que fue el papá en esa vida, me lo encontré en esta existencia. Yo he tenido, soy muy buena, digamos, para ver el karma y para ver quién lo está representando hoy en día. Y hubo un destierro. ¿Qué generó ese destierro? Mira lo que empezó a generar la mente inconsciente a través de las vidas. En otra vida fui despojada, mataron marido y mataron hijos, que eran 2 hijos. Otra vez, tener mucho y quedarme sin nada. Y luego empezaron a surgir las vidas así, tener mucho y quedarme sin nada. Y en esta vida, claro, llego yo a reconciliar esa historia, naturalmente deudas financieras, de todo esto, y comienzo a ver que había en mí un saboteo inconsciente a no crecer más que esta familia donde estaba esta historia de que fueron parte de ese destierro, que fueron los que me desterraron. O sea, no había permiso de crecer. A eso se le suma que había una niña interior con miedos a hablar, con miedo a merecer, con miedo a opinar, con miedo a crecer, y se colocaba un techo frente a los hermanos, o algo así como decir, no podía crecer más que ellos. Eso fue lo que pasó. Pero mira desde dónde empezó todo eso, desde un destierro. Entonces por eso están contratos, obediencia, silencio, pobreza, todos esos que se han hecho durante muchas vidas, que inconscientemente te atraen deudas. Están los destierros, los despojos, de ahí se vienen sumando entonces, por ejemplo, que son historias de abusos sexuales,
que te hayan abusado en otras vidas, robos, bueno, se generan muchas, pero esas son como, la que les decía, son como raíces, esa es una parte. Otra muy importante que pasa mucho, y es, suponte que ancestros tuyos en otra vida fueron los que robaron, despojaron, desterraron o pagaron mal a sus empleados, a las personas que les servían. Viene un descendiente y dice, yo me hago cargo de esa deuda y yo le pago a las víctimas. ¿Y cómo le vas a pagar a las víctimas? Te endeudas económicamente con muchas personas y comienzas a pagar y a pagar o a endeudarte y tú dices, pero ¿esto de dónde sale? ¿Por qué salen todas estas deudas? Por eso inclusive hay una película que se llama La vida continúa en YouTube. ¿Qué ocurre? Cuando entramos en esta encarnación creemos que es el principio y ya. Y realmente venimos en la continuación de un karma atrás, una deuda que no se pagó atrás y que vienen ahora los descendientes a pagarla. Ahora tú dirás, pero yo no ni conocía a ese ancestro, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer sanación y decirle, ancestro, ancestra, esta deuda económica, esto es tuyo, esto no es mío. Yo comienzo a darme a mí mismo, a mí misma, todo lo que yo merezco, cancelo esas deudas kármicas que no son mías, sino que son de los ancestros. Otra razón también por la que surgen las deudas económicas es muerte de padres, muertes de hermanos, muertes de alguien especial para ti, culpas, porque detrás de eso hay una culpa de vivir. Si mis padres se murieron, el niño interior, la niña interior, dice, ¿cómo voy a vivir yo? Y a disfrutar a sabiendas que mis padres se murieron, a sabiendas que mis padres me dieron la vida, entregaron todo por mí. Y resulta que los padres nunca nos dan la vida para que repitamos su historia o para que involucionemos. No, nos la entregan es para evolucionar, para expandirnos. Revisa de todo lo que te he ido contando, ¿qué te resuena? O sea, ¿qué te hizo como clic y tú dices, ay, no, por ahí puede estar, digamos, tu conexión o con las deudas o con el no merecimiento o con a veces no son ni deudas, sino el no crecer. Personas que se estancan, que tienen una cantidad de potenciales y no crecen. Financieramente no crecen a nivel de éxito profesional. Creen que eso es lejano para ellos o a nivel de éxito social. No son felices en pareja. Ahí también están cargando una deuda kármica. Y una deuda kármica que se convierte en una deuda financiera, mirando ya todo esto, ya que hablamos de esto, ¿qué es también? Es una energía contenida que se contiene en tu cuerpo y que hay que expresarla. Hay que expresarla, familia. Mis hermosos, porque eso se te puede convertir más adelante o en una enfermedad, o en una tristeza, o en desengaños, muchas cosas. Entonces, tarde que temprano hay que expresarlas, porque ese poder creador, ese poder personal que todos tenemos, ese poder divino, eso va a soltar todo eso. Y en este momento, tu cuerpo, el cuerpo de todos está sacando todo eso que ha estado contenido. A veces lo hemos sacado a través de las deudas, a veces lo hemos sacado a través del no merecimiento, de muchas cosas. Pero otras personas, digamos, pueden tener muchísima prosperidad o recursos, mucho dinero, pero sin embargo tienen energías contenidas que en este momento planetario estamos así sacando todo eso. Porque vamos para cuarta, quinta dimensión, seguramente han escuchado eso. Bueno, entonces les contaba ahí de dónde venía esa dependencia energética a nivel de papá y mamá, a nivel de los ancestros, a nivel de todas esas lealtades familiares que estamos llevando de ellos. Finalmente, esa dependencia emocional y que se convierte en una dependencia financiera
¿De dónde viene también? Viene de un no darnos a nosotros mismos lo que nos merecemos. ¿Qué es darse a sí mismo? Darse a sí mismo es cuidar de ti, es quererte a ti, es colocarte en primer lugar. ¿Qué es darte a ti mismo en la vida real? Como para que nos quede más, en un lenguaje más sencillo para todos. Es sentir que yo hago las cosas con gozo, con gusto, que comparto algo tan sencillo como un like, lo hago con gusto, porque me gusta y porque también eso se va a convertir en una retribución económica, pero eso parte desde el corazón, me gusta. Darte para ti, ¿qué es? Cuando si estás trabajando en una empresa, trabajar con gusto, con gozo. Cuando estás enojado, aburrido o aburrida o sientes depresión o cansancio, es porque no te estás dando a ti mismo o a ti misma. Hay algo que te estás negando a ti. Estás así, es como si estuvieras desempeñando un papel de esclavo, decir, lo hago porque me toca, porque me pagan. Pero hay algo más de tu potencial que no estás sacando y que hay que revisar, familia. O si tienes un negocio que no te está dando los resultados que es porque no te estás dando a ti, no estás cuidando de ti, lo estás haciendo por necesidad, por dependencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar, muy especialmente niño interior, niña interior. A ver, mirar esos miedos, mirar esas lealtades del niño interior, de acuerdo a cómo vio a los padres. Ahí hay muchas historias, pero los miedos del niño interior, la niña interior son fundamentales, familia. ¿Qué es darme a mí mismo o a mí misma? Tener una buena pareja. Si no tienes pareja, está bien, pero si tienes una pareja, una buena pareja. No conseguir parejas como hemos hecho muchas veces, yo lo hice en algún tiempo, o como hacen muchas personas todavía, es conseguirse una pareja que la quiere mandar, o que los quiere dominar, controlar. No. Tú le puedes decir, yo ya tengo papá y mamá. Y yo ocupo mi lugar aquí como mujer y tú como hombre. O yo ocupo mi lugar como hombre y tú como mujer. Pero nos respetamos en equilibrio. ¿Qué es darme a mí mismo? Cuidar de mí mismo. Es, obviamente, darme prosperidad. Entonces las deudas financieras van a desaparecer. Y también ese cuidarme a mí mismo, ese darme a mí misma es liberarnos de la búsqueda de aprobación. Quien tiene mucha búsqueda de aprobación va a los bancos para que lo aprueben créditos. Es liberarme de estar dando explicaciones a la gente de lo que me pasa. O buscar quien me salve y me sane. Se busca un terapeuta y le dice, me pasa esto y esto, listo. Pero no estar pidiendo la aprobación o que el otro me explique o explicarle al otro o rendir pleitesía. Que eso también ha sido muy de los seres humanos. Porque en el fondo hay un niño interior que está buscando amor y esa falta de amor es el abrazo de papá y mamá y ese abrazo de papá y mamá cuesta dinero porque vas y te endeudas financieramente. Finalmente se convierte en eso. Bueno, ese es otro de los factores dentro de esas deudas financieras. ¿Qué más hay, digamos, de las deudas financieras? Una culpa muy brava que se puede traer de atrás, de karma. Normalmente la culpa surge de que hay un vínculo entre una víctima y un victimario. Si en esta vida estoy siendo víctima, estoy siendo más víctima, obviamente si hay una víctima, hay un victimario en mí, si hay un victimario en mí que es Acomán, hay una víctima. Pero la parte más fuerte, digamos, que pueda estar representando en un momento una persona, suponte que sea la víctima o sea el victimario, si tú estás representando en esta existencia una esencia de víctima, es porque en otras vidas fuiste victimario. Recuerda, la vida continúa. ¿Qué hay que hacer? Reconciliar ese victimario que fuimos en otras vidas. Si en esta vida atraigo personas autoritarias, estrictas, personas que incluso te roban, te agreden físicamente, verbalmente,
muchas historias que podemos manifestar, es porque dentro de la persona también hay un victimario. Y cuando vamos a revisar atrás el victimario, el tirano, la tirana, el dominador, la dominadora, en otra existencia seguramente, familia, pudimos haber sido esclavizadores, pudimos haber sido asesinos, ladrones. Ahora, la cuestión no es pagar y pagar ese karma, entonces convertir esto en una deuda financiera, en preocupaciones, en estrés, no. La idea es revisar qué pasó atrás con ese victimario, ver el tirano y decir, reconozco el tirano, la tirana, reconozco el victimario, la victimaria que hay en mí, lo abrazo y lo llevo a mi corazón. Obviamente eso lo vas a poder hacer más a través de constelaciones familiares. Yo te invito a la mentoría Avalon, que hay de 4 sesiones y 7 sesiones, donde vamos a sanar ese karma, papá y mamá, niño interior, niña interior. Y vamos a adentrarnos también en la profesión o en la pareja, en aquello que tú quieres sanar, activar en ti. Entonces hay que abrazar ese tirano, esa tirana, esos victimarios que fuimos atrás, abrazarlos y reconciliarlos con la víctima de nosotros. Allí van a desaparecer los salvadores, porque cuando hay una víctima en potencia siempre buscamos un salvador. Escúchame, ven, sálvame. Es un niño interior con miedo. O cuando hay un victimario, hay alguien a quien estamos culpando. De esa historia, de ese triángulo dramático, como lo llaman los psicólogos, aparece la culpa. El victimario atrás, me siento culpable por esto que hice. Eso es muy inconsciente. ¿A qué te lleva la culpa? La culpa te lleva entonces a sentir que no mereces nada o que no mereces, y ese no merecimiento te lleva a restringir tus recursos, tu dinero, a no atraerlos fácilmente y a manifestar deudas financieras porque no te alcanza. Y finalmente a veces la culpa es tan grande en una persona que mientras más altas sean las deudas financieras, más alta es la culpa. Yo saqué una lista de todo lo que me ha pasado a mí y muchas personas, de los alumnos, de los consultantes, les he colocado qué tal, esto te resuena. La mayoría de la gente sí, esta me resuena, esta, porque somos una unidad. Gracias, mi linda. Bueno, ahora sí les voy a contestar algunas preguntitas por acá. Me voy a empezar. Mi linda dice, hay muchos contratos, hay contratos de, por decir algo, en otra vida, puede ser pactos inclusive de sangre. En otra vida con una pareja firmas un pacto de sangre, le dices te amaré eternamente, o este hombre o esta mujer va a ser para mí, me voy a casar con él. Ahí ya firmaste un pacto de sangre. Y en otra vida logras eso, pero resulta que a lo mejor la persona ha evolucionado mucho y de pronto el otro no ha evolucionado y resulto casándome en esta existencia o alcanzando ese sueño atrás con un victimario o una victimaria. Porque recuerden, todo esto continúa. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que prometemos. Simplemente observar, contemplar y decir, yo me doy a mí misma y yo no firmo ese contrato, o yo no te puedo garantizar que te voy a amar eternamente. Digamos, puede decirle a una persona, te amo en este momento, pero ya, se acabó. Por eso también, digamos, los contratos de matrimonio son para mí delicados, porque estás diciendo hasta que la muerte te separe, pues, y eso puede tener, que es hasta que la muerte te separe para la mente subconsciente, además de crear una historia de muerte repetitiva. Hay muchas formas de contratos que nos llevan a la culpa, que yo creo que ha sido uno de los flagelos más grandes de este planeta Tierra, aparte de que se ha reforzado a través de oraciones, se ha reforzado a través de las religiones, que por la culpa. Yo todo el tiempo ya estoy repitiendo, me merezco lo mejor, me merezco la prosperidad, me merezco ser feliz, me merezco ser próspera, me merezco rejuvenecerme, me merezco revitalizarme, me merezco
ser sana, ser feliz, bueno. Y muy importante que se lo digan acá en el timo. Recuerden que acá en el timo este es el timo, y acá era donde muchas veces se llegó a pronunciar la palabra que por la culpa, cancelada esa palabra ya. Si tú no quieres más deudas financieras, cancelada esa palabra o repetir esa oración. Si en algún momento estás en una oración, te invito, tú decides, te invito a que digas por mi merecimiento a la riqueza, porque soy grande, porque soy un ser poderoso, porque me doy lo mejor. Me cuesta cobrar y tengo deudas que están a mi nombre y no me cumplen. Bueno, ahí hay un asunto que sanar, hermosa, con la madre muy especialmente. Puede ser una culpa de vivir. Alguien se murió y tienes culpa de atraer, merecer. 2, puede ser, digamos, que la madre era... la madre o el padre, dice uno de los dos padres, muy fuerte, muy tirano, y hay una niña interior muy herida, hay una niña interior con miedo, y dice, no tengo permiso de cobrar, no tengo permiso de crecer, no tengo permiso de merecer. Esa parte de los padres. Y pueden haber más cosas. Otra, de los ancestros. Alguien en el pasado robó, estafó, manejó mal sus recursos, no le pagó bien a la gente, y tú inconscientemente vienes a llevar ese contrato kármico, esa deuda que quedó pendiente en otro momento. Por ejemplo, la gente que le roban es porque seguramente a ellos les robaron antes y dice, vea, vine a cobrar lo que me deben. Y de ahí, obviamente, si no tienes permiso de cobrar, si no tienes permiso de atraer el dinero, de manifestarlo, naturalmente se pueden dar las deudas económicas. Hay gente que es organizada, pero vive también como apretada así al límite. Cuando esto es un universo de expansión, nosotros podemos lograr todo lo que queramos, además con nuestro poder creador. Y obviamente, pues si no hay permiso de cobrar, pues tampoco hay permiso, tú dices, no me paguen, que traigo una culpa muy grande. Hay que soltar esa culpa. Pregúntale a tu inconsciente. Y también te invito a que me escribas, yo puedo ayudarte y sé que vas a tener cambios y beneficios maravillosos en muy poco tiempo, porque es en poco tiempo. En 7 sesiones, 4 a 7 sesiones, hacemos una interiorización muy profunda en eso que no has visto inconscientemente. Bueno, voto de pobreza de mi madre. ¡Ay, qué bien, Gigi! Hay que cancelar esos votos de pobreza, devolvérselos. Hay que trabajar eso, mi Gigi. Eso lo trabajamos en la mentoría, lo trabajamos. Muy interesante que surgió eso. Y mirar el trasfondo del voto de pobreza. Porque si yo hago un voto de pobreza, si yo me meto a una religión o a un establecimiento de estos donde me vuelvo monje o monja, ya de antemano hay un no merecimiento de la riqueza, y ese no merecimiento de la riqueza viene de una culpa atrás. Pueden ser culpas si la familia fueron de pronto abusadores sexuales o algo muy muy atrás, y eso pasa en todas las familias, ha pasado. Y también de atrás lo de limitaciones, que hubo destierros, despojos, como les contaba el caso mío, que empezamos con destierros, luego hubo el despojo y luego el despojo, y luego naturalmente vinieron los abusos sexuales. El no merecimiento de venga abuse sexualmente. Gracias, mi Cintia, por la invitación. Bueno, familia, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Qué rico. Espero que esta información comience a hacer ese despertar en tu mente inconsciente. La mente inconsciente, con solo escuchar ciertas cosas, va a empezar a despertar, va a empezar a decir, hey, pilas, me doy cuenta de esto o de aquello.
Entonces me encantaría que esa información te ayude. Y naturalmente aquí estoy para ayudarte, para servirte. Escríbeme. Obviamente en la constelación, en la mentoría, pues el cambio va a ser todavía mucho más profundo y vas a lograr grandes cosas, mi familia. Una feliz noche. Recuerda unirte a Salto Cuántico a la Prosperidad. ¿Cómo se sana lo dicho inconscientemente? Bueno, hay una parte muy importante y es la terapia. Es muy importante hacer terapia. Como te digo, yo soy muy buena en todo lo que tiene que ver con karma. O sea, no solamente hago la constelación, sino que también voy muy profundo al karma. No sé, hay gente que le llama eso registros akáshicos. Yo realmente nunca estudié registros akáshicos, sino que simplemente me fue llegando la información. Otra forma es también puedes escribir de noche. Yo muchas veces lo hago de noche. A veces lo reconozco, lo identifico, otras veces no. O durante el día lo voy identificando, como que voy teniendo la intuición. ¿Qué hago yo? Pregunto. Les recomiendo que tengan un cuaderno. Yo mantengo un cuaderno en mi mesita de noche. Un cuaderno que lo he llamado doble cuántico, mi yo superior, como tú quieras llamarlo. Si tengo algo muy fuerte, les digo, ayúdame a sanar esta historia. Si son esos días que termina uno súper enojado o que está uno ansioso, molesto, ayúdame a liberar esta ansiedad, esta molestia. Y durante la noche van a llegar muchas horas de luz que te van a quitar eso. Y créeme que vas a amanecer súper bien. Esa es una forma. Otra es doble cuántico, yo superior, durante la noche. Por favor, revélame de dónde viene esta situación. Supongamos que son las deudas financieras. ¿De dónde vienen estas deudas financieras? Vas a tener sueños a veces raros, extraños. Escríbelos. Durante el día también van a haber revelaciones, intuiciones. Te vas a dar cuenta de creencias. Esta creencia estoy siguiendo, esto me está pasando. Y naturalmente sí te invito a que hagas el proceso individual. Mentoría Avalon. Vas a tener grandes resultados. Donde tu vida va a cambiar para siempre, vas a sentirte más feliz, vas a sentirte enérgico, enérgica. Muy especialmente este año que estamos en el despertar de la Kundalini, esa fuerza de la vida. En este año en que estamos ascendiendo a una dimensión superior. Este año es un año maravilloso, es un cambio, una transición para la Tierra. Se está abriendo la puerta de la libertad para la Tierra. Eso significa que se están liberando, cancelando todas esas energías de esclavitud. Algún día prometí, voy a hacer un live, la esclavitud que ha habido a nivel planetario, tercera dimensión, para poder ascender a cuarta, quinta dimensión. Quiero hacer constelaciones con mis hermanas, recomiendas hacerlo en familia. Se puede hacer en familia. La constelación es importante que la hagas tú. Y tus familias, tus hermanas participan allí. Eso es un boom. Si la familia está dispuesta y lo hace, es espectacular. Porque es casi que como constelarse una cantidad de gente y solamente una es la que obviamente va a mostrar el síntoma, todo lo que está pasando. Bueno, familia Gigi, escríbeme. Gigi Gypsy, soy éxitos. Escríbeme, mi hermosa. Muchísimas gracias. Nos vemos este próximo jueves. Recuerda, mamá el atractor del dinero, el imán del dinero, y papá el gestor del dinero. 7 p.m. hora Colombia por Instagram. Un abrazo, chao, y los quiero mucho.